importante en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones. En fin, hoy día vamos a ver incluso cómo se relacionan con nuestra felicidad. Yo soy Bárbara Wong y soy coach en este proyecto, este programa que se llama Motivation and Happiness to Work, en donde nos concentramos justamente en desarrollar líderes, equipos y culturas felices, ¿sí? Entonces, entenderán el enfoque del tema, la comunicación desde y empezando por la pregunta que nos lleva a todos y que espero eh, poder leer buena cantidad de respuestas ahí, ¿sí? Vamos con la pregunta, con la diapo, Heidi. ¿Qué te hace feliz? Por favor. Ajá, acá, gracias. Muy bien. A ver, un minutito para ver si alguien se anima a respondernos. ¿Qué te hace feliz? Yo les invito a hacerse esa pregunta inicialmente y si no se animan a responder, no hay problema. Yo tengo por ahí ya algunas respuestas preparadas. Gracias, Miguel, mi familia, qué lindo. Ajá, ¿alguien más? Muy bien. Dale clic, Heidi, por favor. Probablemente varias de sus respuestas estén asociadas a estos elementos que están acá. Algunos me dirán el tener salud, el sentirme con bienestar, mi espiritualidad, mi fe, mi relación con Dios, mi familia, disfrutar con mis amigos, el tener un propósito en la vida, el tener un trabajo con propósito, el sentir que progreso en la vida, el sentir que aporto significativamente con mi trabajo a lo que hago, a la comunidad, de repente, al mundo, a la sociedad. Algunos de repente me dirán todo aquello que les genera gratificación, sensación de gratitud, a todo aquello por lo que se sienten agradecidos, etcétera, etcétera. ¿Por qué me atreví a poner estos elementos? Porque me baso en una serie de estudios que se han hecho, no solamente en Perú, sino a nivel Latinoamérica, donde nos respondemos esta pregunta: ¿qué es lo que nos hace felices a los peruanos, a los latinoamericanos? Y más o menos por ahí es que van las respuestas. ¿Qué tiene esto que ver con comunicación efectiva, Bárbara? Vamos a ver. Siguiente, por favor, clic, Heidi. Fíjense, el punto es que todos estos elementos, ¿sí?, funcionan en nuestra vida en la medida en la que nosotros gestionemos positivamente las relaciones con ellos. Es decir, en la medida en que yo sostengo una relación positiva con mi bienestar, con mi salud, es decir, me cuido, soy coherente, ¿no?, con lo que hago para cuidar mi bienestar y mi salud, soy coherente con mis creencias y mi espiritualidad, mantengo relaciones positivas con mi familia, con mis amigos, con las personas que amo, mantengo una relación coherente y positiva con mi sentido de propósito, con mis logros, con mi talento y con todo aquello por lo que me siento agradecido. Pero fíjense qué hay detrás de la gestión de estas relaciones positivas. Otro clic, por favor, Heidi. Heidi, clic, porfis. Gracias. Y tenemos a la comunicación. Para que las relaciones funcionen, necesitamos a la comunicación. Entonces, ¿por qué quise empezar por acá? Porque si nos damos cuenta, esto en nuestras vidas, ¿sí?, la comunicación, las relaciones positivas y aquello que nos hace feliz se convierten en una especie de circuito o virtuoso o vicioso. En la medida en la que nosotros manejemos estas relaciones de manera positiva, entonces se convierten en un circuito virtuoso, ¿sí? Yo tengo comunicación positiva, gestiono relaciones positivas, por ende, estas relaciones positivas me van a traer bienestar y todo aquello que me hace feliz. Ahí está el principio, uno de los primeros principios que voy a compartir con ustedes. Siguiente, por favor. Y aquí viene el principio de todo, ¿sí? De todo nuestro sistema de comunicación. Ojo que me estoy centrando en la comunicación interpersonal, ¿sí? Porque hablar de comunicación efectiva en realidad
El espectro es bastante amplio. Podemos llevarlo a la comunicación en las organizaciones, podemos la comunicación de líderes con sus equipos, comunicación con mis compañeros de trabajo, comunicación en distintos medios y canales como los electrónicos o como los impresos, los físicos o como los medios que tenemos de difusión o nuestra comunicación verbal, en fin, podemos abordarlo de distintas perspectivas. Yo he optado esta vez por abordarlo desde la comunicación interpersonal. Por eso es que he empezado a hablar justamente de lo que nos hace feliz de nuestras relaciones y vamos a ver cuál es el primer principio, que es la relación con uno mismo. ¿Sí? En la medida en la que yo afino y soy coherente en este sistema de comunicación intrapersonal, probablemente voy a poder proyectar hacia afuera algo positivo. Si yo estoy por dentro, de alguna manera, caóticamente desordenada o desorganizada, si estoy demasiado estresada, si tengo demasiada presión, demasiadas dimensiones o roles que cumplir, entonces probablemente por dentro también esté un poquito movida, agitada, y eso probablemente sea lo que yo transmita. En la medida en la que yo me sienta sumamente molesta, frustrada, estresada, incómoda, probablemente necesite mayor recurso de autorregulación y mi comunicación no va a ser tan asertiva que digamos, ¿verdad? Salvo que esté sumamente entrenado, entrenada. Entonces, el principio es este. Y vamos a la siguiente, Heidi, para que veamos cómo es que funciona. Ahora les voy a poner un ejemplo también, ¿sí? Siguiente diapo, gracias. Muy bien. Acá les menciono que comunicarse es estar en común, es estar presente, es conectar con emociones. Justamente porque cuando hablamos de personas, las personas somos más seres emocionales que racionales. Ustedes, por ejemplo, traigan a su mente una persona con la que se llevan muy bien y automáticamente van a generar una emoción positiva, una sonrisa, una sensación de gratitud, de alegría. Traigan a su mente a una persona con la que no se llevan bien y automáticamente la química de su cuerpo va a cambiar. ¿Sí? Entonces, sean los roles que hayas elegido ejercer, sea que tengas un rol de líder, que tengas un rol de jefe, que tengas un rol de supervisor, que tengas un rol em, con tu familia, bueno, con nuestra familia usualmente tenemos varios roles, ¿no? Etcétera. em, Piensa en que todo el tiempo nos estamos comunicando, nos estamos conectando entre seres emocionales. Por eso es que a veces nos enojamos y nos sentimos muy mal y o si no nos controlamos, pues herimos a la otra persona o explotamos, ¿sí? O a veces implosionamos y explotamos hacia adentro y vienen los dolores y los achaques, ¿no? Y esto nos genera, pues, esta sensación agria, molesta, que no nos permite a veces recuperar la armonía. Entonces, clic, por favor. Vamos a ver a partir de un ejemplo cómo es que lo que les estoy proponiendo, cómo es que funciona. Si yo empiezo, ¿sí?, a ser más consciente de mi diálogo interno, y vamos a poner acá positivo, digamos, yo hablo permanente. Ustedes saben que hay un estudio que nos dice que el 90% del tiempo estamos hablando con nosotros mismos. Por eso es que a veces hablamos con los demás y decimos cosas y los otros no nos entienden. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de que hemos estado conversando con nosotros, soltamos una frase y para el otro pues es una frase suelta, cuando para nosotros es, ¿no?, una frase que está alineada a todo lo que estábamos pensando, porque permanentemente estamos conversando con nosotros y cuando no nos damos cuenta de ello, entonces pues hablamos de forma muy escueta, muy suelta y no logramos conectar con los demás. Entonces, miremos acá. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo diálogo interno positivo, es decir, permanentemente soy una persona optimista, estoy pensando en positivo, estoy tratando de ver a las personas con las que me relaciono de manera positiva,
con paciencia, estoy viendo de repente los conflictos o los problemas que aparecen de manera positiva, como desafíos, como situaciones en las que yo tengo que aprender algo. Entonces, es muy probable que el lenguaje que fluya de mí sea positivo. En la medida en la que este lenguaje también es positivo, genero emociones positivas para mí y para las personas con las que me relaciono. En la medida en la que genero emociones positivas, mi comunicación interpersonal se vuelve positiva. En la medida en la que mi comunicación interpersonal sea positiva, yo construyo relaciones positivas. Y cuando yo construyo relaciones positivas, sí, lo más probable es que mi comunicación sea más efectiva, porque me preocupo por entenderme mejor con los demás, por entender mejor a los demás, por expresarme de manera más adecuada con los demás. Entonces es una cadena, como les decía, un círculo que puede ser virtuoso o puede ser vicioso también. Si este diálogo interno constantemente es negativo, todo el tiempo me estoy recriminando, todo el tiempo me estoy quejando, todo el tiempo estoy renegando, todo el tiempo estoy fastidiada, todo el tiempo me parece todo una piedra en el zapato, entonces probablemente mi lenguaje tienda, y no hablo solamente del lenguaje de las cosas que hablo, sino de mi lenguaje corporal, de todo mi sistema personal, probablemente también transmita cosas negativas, lo que se va a traducir en emociones negativas, tanto mías como de mi entorno, y así sigue la cadena. Comunicación interpersonal negativa, relaciones probablemente conflictuadas y menor posibilidad de comunicarnos efectivamente. Entonces, hay que romper el paradigma. Clic, por favor, Heidi. Clic. Gracias. Hay que romper el paradigma entonces de pensar que comunicarse efectivamente es hablar. Ah, yo ya le pasé el correo, yo ya le dije, ya le transmití el mensaje, ya le dije, ya, ¿no? Entonces, sin saber a ciencia cierta si estamos logrando un resultado, si hay una respuesta, si la persona lo entendió, lo comprendió, lo recibió bien o no. Entonces, hablar, informar no es comunicar. Comunicarse es estar en común. Y estar en común implica mucho esfuerzo y dedicación. Dedicación por conocer a los otros, por conocer el punto de vista del otro, por ser más empático. Observación para poder procesar el estilo de comunicación del otro, la mejor forma de poder hacerme entender con el otro, ¿sí? Entonces, si queremos mejorar nuestro sistema de comunicación, tenemos que hacer un esfuerzo doble, porque es observar al otro para entenderlo mejor y a la vez observarnos por dentro para entendernos mejor a nosotros también, ¿sí? Justamente por lo que les decía, si permanentemente estamos dialogando con nosotros, entonces necesitamos aprender a ser más conscientes del diálogo que tenemos para poder adecuarlo a cada situación. Vamos a ver algunos ejemplos en el trayecto, pero una diapositiva más donde les voy indicando algunos detalles, ¿sí? Cuando decimos que todo comunica, es que de verdad todo. ¿Les ha pasado a veces, alguna vez que ustedes se encuentran con alguien y le preguntan, oye, ¿cómo estás? Ay, bien. Les dice, ay, bien. Entonces, ese bien, ¿cómo lo interpretan ustedes? Probablemente como no tan bien, o no necesariamente bien, sino, ¿no? Mal. ¿Por qué? Porque el lenguaje corporal está transmitiendo lo que ustedes están interpretando. Entonces, hay una serie de estudios que nos dice que el lenguaje no verbal o el lenguaje corporal usualmente transmite el 93% de nuestro sistema de comunicación. Por eso es que tenemos que cuidar mucho la forma en la que nos comunicamos. La postura, si tú quieres transmitir firmeza, entonces necesitas una postura firme, ¿no?
Si tú de repente eres una persona muy callada, muy tímida, muy reservada, y de pronto pues necesitas tener un poco de autoridad en tu equipo, entonces necesitas prepararte y ser consciente de tu postura, de los gestos que utilizas, de las palabras que escoges para comunicarte. El tono de voz. El tono de voz te puede decir, a ver, alto, o te puede decir alto. El silencio, cuando tú haces una pregunta, ¿cómo estás? Y haces un silencio, es evidente que estás esperando la respuesta. Pero si tú preguntas, oye, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? Te cuento. Entonces, ¿para qué preguntaste? Si no estás esperando la respuesta, tono de voz, el ritmo, las manos, ¿no? Los políticos saben muy bien esto. Usualmente mostrar las manos es un indicio de transparencia, de honestidad. Cuando tú escondes las manos al hablar, por ejemplo, estás transmitiendo la idea de que estás escondiendo algo. Y hay que cuidar ahí, ¿no? Hay que mostrar las manos cuando hablamos. Hay que ser conscientes de cómo usamos las manos. A veces no nos damos cuenta y de repente estamos hablando, sobándonos el pelo, ¿no? O las tenemos atrás, o las tenemos acá bien cruzadas. Entonces, esa parte de la postura que está comunicando algo inconscientemente que de repente no lo estás diciendo en palabras. El orden. Una persona cuando tú quieres transmitir orden, pues lo mínimo que necesitas es tú aparentar orden, ¿verdad? Es decir, bien peinada, bien peinado, ¿no? Bien planchado, digamos, la ropa bien ordenada, nada que la camisa fuera del pantalón o los zapatos todos desamarrados, si es que tienes pasadores, ¿no? O todo ajado, o todo manchado por ahí, o ahora que hace calor, que andamos todos holgados de repente. Entonces, todos despeinados porque estuvimos justo con el ventilador o estuvimos con la ventana abierta en el auto. Entonces hay que cuidar, ¿no? Detalles, el orden de tu escritorio, si tú quieres imponer de alguna manera o instalar orden en tu equipo, pues entonces hay que transmitirlo también. Y hay que cuidar el orden en tus documentos, el orden en tus presentaciones, el orden cuando te expresas en un correo electrónico, en un mensaje de WhatsApp, los elementos que utilizas, los colores. Hay que utilizar mucho la psicología del color cuando queremos transmitir, por ejemplo. Queremos transmitir energía, ¿qué colores usamos? Cuando queremos transmitir calma, ¿qué colores usamos? ¿No? Cuando queremos pasar desapercibidos, también, ¿qué colores usamos? Entonces, hay que ser de pronto más cuidadosos con los detalles porque absolutamente todo comunica. Siguiente, por favor. Ello no me lleva al siguiente mensaje, que es, ten en cuenta que no solo es lo que dices, sino y sobre todo cómo lo dices. Muy bien. Siguiente, por favor. Esta diapositiva siguiente es un repaso. En realidad yo intuyo que ya lo conocen y si no, intuitivamente ya lo debemos conocer y leer, ¿no? La siguiente diapo, por favor, que es básicamente los estilos de comunicación agresiva, pasiva y asertiva, ¿no? Hay personas, a mí me pasó, por ejemplo, les cuento hace unos años en una charla, en un taller, ¿no? Que de repente pues había una persona muy grande, ¿no? Era un ejecutivo alto, fornido, ¿no? Grueso, digamos, no tosco. Y me decía, Bárbara, ¿cómo hago para que la gente no me tenga miedo? ¿Qué pasa? Que ya su corporalidad de alguna manera imponía cierta agresividad. Entonces, con él teníamos que entrenar algunos detalles de su forma de comunicarse, ¿no? Tenía que ser más consciente del lenguaje corporal porque él usaba mucha fuerza, ¿no? Hablaba con mucha fuerza en las manos y eso hacía que su corporalidad más la fuerza que él utilizaba para expresarse, pues en muchos casos fuese interpretada como agresiva. De repente también tenemos a veces algunos líderes, algunos jefes que tienden a ser más bien personas más pasivas, más calladas, hablan muy poco, opinan solamente si les preguntas, cuando hay una reunión en público no dicen nada y se hacen ochos cuando tienen que corregir o llamar la atención, ¿no?
porque no se sienten con esa seguridad, se sienten malos o malas personas cuando tienen que corregir o llamar la atención con fuerza. Entonces ahí también, ¿no? Hay que lograr un equilibrio porque su corporalidad, ya su forma de ser de mucho tiempo, los ha llevado a ser de pronto unas personas muy pasivas, no saben decir que no, o no les cuesta mucho corregir, o les cuesta mucho opinar. Cuando ejercen un rol de liderazgo, ¿no? O algún tipo de jefatura, pues tienen que liderar a su equipo y sí, necesitan tener cierta fuerza. En este caso, todo lo contrario al primer ejemplo, ¿no? Necesitan tener mucha fuerza al momento de comunicarse. De pronto, entrenarse un poquito más en la postura, en el tono de voz, en la mirada, en las palabras que utiliza, en la forma de hablar. ¿Para qué? Para poder elevar su seguridad, incrementar su seguridad y utilizar un poquito más de autoridad o transmitir un poquito más de autoridad a través de su lenguaje corporal. En cambio, las personas asertivas, que es el equilibrio al que aspiramos, ¿sí? Llegar, saben decir que no de manera amable, expresan sus opiniones, saben pedir ayuda cuando la necesitan y cuando tienen que ser directivos o poner cierto orden, digamos, también lo hacen sin tener que intimidar o llegar a ser agresivos, como en el primer caso, ¿no? Entonces, de repente ustedes ya han ido por ahí reconociendo algunas personas que conocen y que se están encasillando en algunos de estos eh, estilos, pero pues con mucha dedicación y entrenamiento, sobre todo conciencia, uno puede ir moldeándose para mejor. ¿Ok? Siguiente, por favor. Vamos entonces con la tercera parte que, en la que quiero compartirles, ya ahora sí, empiezo a compartirles algunas claves muy puntuales sobre cómo manejar de repente algunas situaciones, ¿no? De repente se van a sentir identificados o de repente van identificando algunas personas que conocen. Y si tienen alguna pregunta, la van anotando y yo al finalizar las voy respondiendo. ¿Alguna vez se han sentido así? Como que ustedes están en un lado y el otro lado, ¿no? Está viendo las cosas de modo distinto. A veces nos pasa cuando hay brechas generacionales, por ejemplo, ¿no? Padres, hijos, ¿no? Los hijos ven las cosas de una manera, los padres los ven con mayor experiencia, de pronto, sabiduría, ¿no? O miedo, y empiezan los choques, ¿no? En las organizaciones, en el trabajo, a veces las áreas, finanzas ven las cosas de una manera, recursos humanos las ve de otra, comercial los ve de una manera, ¿no? Logística la ve de otra, etcétera. Y empiezan nuevamente las fricciones porque lo estamos viendo desde distintas perspectivas. O en nuestro mundo personal, ¿no? Nuevamente, nosotros estamos pensando las cosas o viendo las cosas con unas expectativas. eh, Nos gustaría que que la persona con la que nos relacionamos, o de repente nuestra pareja, o reaccione de una manera, pero no lo hace, ¿no? Reacciona de otra. Entonces, lo más probable es que esté sucediendo esto. Y aquí lo que les quiero compartir es esta conclusión, ¿no? Que muchas veces perdemos de vista o que puede ser muy obvio, pero que no lo interiorizamos. Y es que el intérprete que soy determina mis pensamientos, pero fíjense la cadena nuevamente. Mis pensamientos determinan mis emociones determinan mi conducta determina el lenguaje que utilizo, lo que expreso, y mi lenguaje determina la forma de relacionarme. ¿Y dónde surge todo? Acá, en el intérprete que soy. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? En las siguientes diapositivas para darnos cuenta de cómo funciona esto. Siguiente, por favor. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Un pesimista ve una piedra en el camino, mientras que un optimista puede ver un puente, por ejemplo. La misma situación puede ser vista
de forma muy distinta por las personas. Y eso va a determinar naturalmente el cómo nos comportamos ante esa situación o ante estas personas, ¿sí? A mí me gusta mucho contar una situación que observé hace un tiempo, ¿no? En un caso peculiar. Una persona que veía a su jefe como un, ay, decía, ya no puedo, ¿no? Mi jefe todo el tiempo se está fijando en todo lo malo que hago, todo el tiempo me está corrigiendo, pareciera que solamente se fija en las cosas malas, las anda busque, 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 pero nunca se fija en las cosas buenas, decía. Sí. Entonces, ¿cómo abordaríamos esta situación? ¿No? Tendríamos que hablar con el jefe para ver efectivamente cómo funciona, pero, a ver, aquí la realidad es esta. Tú no puedes cambiar a la otra persona. Lo que tienes en tu poder es lo que tú puedes hacer, ¿verdad? Entonces, ¿y qué pasa si de pronto te das cuenta que tu jefe, tal vez el estilo que tiene es un estilo un poquito, un poquito especial, digamos, por la presión que ejerce, por la forma de repente en la que se está comunicando? Pero ¿qué pasa si en realidad tu jefe te está entrenando? Te está entrenando y por eso es que se fija en todas las cosas que tú podrías mejorar. Ojo, yo no estoy justificando al jefe, ¿ah? Ojo, ojo con eso. Ni estoy justificando la forma de comunicarse el jefe tampoco. Ya, ese es otro proceso. Pero yo estoy trabajando con esta persona. Entonces, cuando esta persona empezó a ver las cosas de una manera distinta, porque sucedieron situaciones y esta persona dice, oye, fíjate que después tuve la oportunidad de conversar con mi jefe y de decirle todo esto que sentía, pero de una forma amable, pidiéndole disculpas también por algunas cosas. Y mi jefe también me pidió disculpas por algunas formas en las que se dirigía a mí y todo está marchando ahora de maravilla, ¿no? Entonces, era cambiar un poco la forma en la que estabas interpretando al jefe o la conducta, la postura del jefe. Empezó viendo una piedra en el camino, una rocaza en el camino, alguien que se interponía y que solamente fastidiaba, a verlo como un puente. Y eso hizo que su actitud cambiara, que su forma de comunicarse cambiara y que la relación finalmente con el jefe también mejorara. ¿Sí? Detallitos que a veces pueden sumar. ¿Ok? Siguiente, por favor. Bien, miren esto. Em, Notamos esta imagen. Esto pasa, bueno, pasa mucho con los adolescentes sobre todo, ¿no? La gente joven, los adolescentes son más propensos a estar pendientes de lo que puedan estar pensando o diciendo los demás. Esta es una chica que está probablemente en una tienda, en un supermercado, porque parece que tiene un cochecito, y en lugar de concentrarse en su coche, está pensando lo que está pensando el chico que está atrás, ¿no? Y muchas veces eso, ¿qué sucede en ese momento? Esta chica está pensando lo que supuestamente está pensando este chico, porque de repente le gustó, qué sé yo, y de repente eso está generando una química negativa en su cuerpo y a la vez una expresión, ¿sí? Dura, negativa, de miedo, de ansiedad, de estrés, sumado a todo el estrés que probablemente ella carga, ¿no? Entonces son detallitos que por lo general pasan desapercibidos, pero que generan una postura y una reacción en nosotros. Y en realidad no estaba sucediendo nada, ¿no? Entonces, lo que les quiero transmitir acá, que muchas veces, diría yo, la gran mayoría, la gran mayor parte del tiempo, ¿sí? Creemos que nuestras ideas son la realidad, cuando en realidad nuestras ideas son la realidad que hay en nuestra mente. Entonces tenemos que ser más conscientes de eso, nuevamente, diálogo interno, para poder mejorar nuestro sistema de comunicación. Siguiente, por favor. Sin un solo clic, ¿ya? Un clic. Siguiente. Gracias. Ahí nomás. Ya, no importa. Ok. ¿Qué pasa acá? Algunas veces nos pasa. Vemos a una persona enojada. Ay, qué amargado, ¿qué es este? ¿No? Todo el tiempo está enojado, todo el tiempo está de mal humor, siempre se está fijando. El caso de
esta persona que les comenté, ¿no? Era a quien veía como su jefe, como una persona amargada, ¿verdad? Sin embargo, esta persona que nosotros vemos como amargada está en realidad pensando, pucha, esos perros nunca me dejan dormir, ¿no? Está con sueño porque tuvo una pésima noche porque los perros del vecino no lo dejaban dormir y estaba renegando por eso. Nuevamente, ahora sí clic, hay que evitar juzgar. Juzgar cuando vemos a las personas, juzgar por qué hacen o se expresan de tal o cual manera las personas porque no sabemos a ciencia cierta qué está pasando dentro de ellas. Esto nos lleva a ser un poco más empáticos, empáticas, ¿sí? Y, ok, si nos cuesta mucho, porque ser empático es un trabajo bastante arduo, si es muy difícil ser empáticos, al menos evitemos juzgar. Y recordemos que lo que pensamos no es la realidad que hay en nuestra mente. Nosotros podemos estar imaginándonos mil historias en función a este señor y este señor a la vez está atravesando cosas sumamente distintas. Y eso nos pasa mucho, mucho en nuestro día a día, ¿no? A veces reaccionamos mal porque creemos que nos han tratado mal o porque creemos que esta persona siempre está tratando mal. Nuevamente, reaccionamos en función a lo que estamos pensando y lo que estamos creyendo de esta persona. Y ¡pum! Reaccionamos y la rematamos, pues, ¿no? Porque terminamos echándole leña al fuego donde en realidad no hay o no es necesario generarlo. Siguiente, por favor. Listo. ¿Qué pasa acá? Esto también es algo que suele pasar mucho. Aquí hay un ejemplo de distintas generaciones, ¿no? Pero esto puede ser el mismo ejemplo entre personas de distintas áreas, entre personas de distintas jerarquías, entre personas de distintas empresas, cliente, proveedor, ¿no? Uno ve las cosas desde los lentes azules, otro lo ve desde los lentes rojos, y cuán difícil es ponerse de acuerdo. ¿Qué hacemos para ponernos de acuerdo? Si él siempre ve las cosas de una manera y yo siempre las veo de otra. En principio, ¿sí? Si yo quiero hacer un esfuerzo por mejorar la relación o mejorar la comunicación o tener mejores resultados, entonces seré yo quien haga el esfuerzo extra, ¿no? O de la iniciativa, o tenga la iniciativa. Y para ello, lo que sugiero, ahora sí, clic por favor, Heidi, gracias, es entender que siempre vamos a encontrarnos con distintos puntos de vista, sea porque vemos las cosas desde distintas ópticas culturales, ópticas sociales, desde distinta formación familiar, ¿no? Desde nuestros propios motivos, necesidades, intereses, nuestra forma de ver la vida es distinta. Entonces, necesitamos más tolerancia, necesitamos más empatía, necesitamos más respeto, por favor, más respeto por las opiniones ajenas, ¿sí? Yo, ¿por qué no me puedo llevar bien con una persona que tiene una religión distinta a la mía o tiene decisiones de vida distintas a las mías? Yo puedo tener mucha, mm, de repente, rigidez en relación a las cosas que yo creo, a la forma en la que yo creo que deberían ser las cosas. Pero nuevamente, son tus formas, son las formas que tú has aprendido pero no necesariamente son las formas de la otra persona. Entonces, si es que estamos abocados o necesitamos fortalecer el trabajo en equipo, mejorar la comunicación interna, mejorar los resultados en nuestra organización, mejorar nuestras relaciones familiares, entendamos que siempre vamos a encontrar distintos puntos de vista, hay que aprender a respetar, ok, yo no opino igual que tú, sí, respeto tu punto de vista, yo opino así, no peleemos porque de repente no vamos a lograr ningún punto de acuerdo, un punto en común. Entonces hagámonos la pregunta, si estamos acá, ¿qué necesitamos y qué podemos hacer juntos? ¿Tenemos que trabajar juntos en algo? Muy bien, ok. ¿Cuáles son los puntos de encuentro? ¿Cómo nos podemos poner de acuerdo? Preguntémonos qué necesitamos y qué podemos hacer juntos. ¿Ok? ¿Qué necesitamos en este momento y qué podemos hacer juntos? Y centrémonos en eso. Y dejemos las diferencias para nuestro mundo, ¿no? Personal, nuestro mundo
qué sé yo, social, para nuestra vida intrapersonal. Bien, siguiente, por favor. Acá hay un casito, a mí me causa mucha gracia, ¿ya? Es un casito personal. A ver, ¿lo leen? Es una pareja, ¿no? Entonces, este, em, uno le dice, mi amor, ¿quieres que vayamos junto al gym? Y la chica le dice, ¿me estás diciendo gorda? Y él le dice, bueno, si no quieres, no. ¿Me estás diciendo floja? Cálmate, mi amor. ¿Me estás diciendo histérica? Eso no fue lo que dije. Entonces soy mentirosa. No vayas entonces, le dice, ¿no? Y total, la intención inicial era, vamos juntos al gym, pero miren en todo lo que se convirtió, ¿no? Y al final ella le dice, a ver, ¿por qué quieres ir solo? No sé si se sientan identificados con este tipo de conversaciones, espero que no. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa acá? A veces se dan, ¿no? Y aquí está la evidencia clarísima de lo que sucede dentro de cada cabeza, ¿no? Lo que está pensando cada uno y a la vez el diálogo que tenemos. Entonces, la forma en la que respondemos tiende a ser en función a lo que tenemos en nuestra mente, no necesariamente a la intención o lo que nos está diciendo la otra persona. Así que ahora sí, clic, por favor, 2 clics. Heidi, 2 clics, por favor. Gracias. Entonces, acá hay un sesgo de negatividad y definitivamente no hay escucha activa. Por ninguno de los dos lados, ¿ah? Por ninguno de los dos lados, ¿no? Porque él se sigue la misma ruta, entonces él le interesa ir juntos al gym, nada más, ¿no? Entonces ya, si no quieres no vayas, pues no, ya, o sea, cálmate, ya, no, olvídate, no pasa nada. Mientras que si es que, voy a hacer un paréntesis, pero acá cómo podremos abordar las cosas, ¿no? Es decir, si yo quiero en el trayecto de la conversación me puedo detener y aclarar las cosas para que ella deje de seguir la cuerda, ¿no es cierto? Y ella de pronto, ¿qué puede hacer? Shh, escuchar mejor la pregunta, ¿sí? Escuchar y silenciar su diálogo interno. Entonces, esto es un principio vital si queremos mejorar nuestra comunicación con los demás. Tenemos que aprender a escuchar, pero para escuchar tenemos que aprender a silenciar los prejuicios, las ideas preconcebidas que ya tenemos. De repente me voy a buscar a alguien y ya tengo el mensaje, oye, ¿sabes qué? Necesito por favor que me ayudes con esto porque las cosas han salido así, ¿no? Todo un problemón que ha surgido y tú ya tienes la solución, tú ya tienes la respuesta, tú ya tienes el pedido, tú ya tienes todo. Y de repente vas y la otra persona, mientras que te abre la puerta y te recibe y te dice, hola, ¿cómo estás? Y tú, ¡fum!, ¿no? Soltaste todo y abrumaste con toda la... Y esta persona de repente te dice, en este momento estoy en una reunión, pero tú no escuchaste. Simplemente llegaste y ametrallaste con todo tu mensaje, con toda tu necesidad. Entonces tenemos que aprender a escuchar, insisto, y para escuchar tenemos que aprender a silenciar, a observar, a escuchar con todos los sentidos, escuchar con los ojos, escuchar con los oídos, escuchar con el cuerpo, ¿sí? Y escuchar en silencio, ¿ok? Muy bien, vamos a hacer un ejercicio, ya que estoy hablando de la escucha, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio en la siguiente diapo. Presten mucha atención, ¿ok? Presten mucha atención porque me van a tener que dar la respuesta por el chat, ¿ok? Ahí va, ¿ah? Escuchen todos, ¿estamos listos? Bien, piensa por un momento que conduces un autobús vacío. Al hacer la primera parada, se suben 10 personas. Segunda parada, bajan 3 y suben 7. En la siguiente parada no baja nadie, pero se suben 2 más. Pregunta, ¿cuánto calza el conductor? Repito la pregunta, ¿cuánto calza el conductor? A ver, ¿alguien tiene la respuesta correcta?
Vamos a ver qué tan atentos han estado, cómo está su nivel de escucha activa. A ver. No han estado atentos, pues. No sabría tu talla, puede repetir. Ya, voy a contar hasta 3. Si nadie me suelta la respuesta, repito el ejercicio para que presten atención. A ver si me la sueltan, ¿ya? Voy a 1, 2 y 3. Ok, ajá. Ojo con esto, ¿ah? Eso significa que todos tenemos que entrenarnos en escucha activa. Ahí va el ejercicio de nuevo, ¿ya? Piensa por un momento que conduces un autobús vacío y al hacer la primera parada se suben 10 personas. Llegamos a la segunda parada y bajan 3 personas y suben 7. En la siguiente parada no baja nadie, pero se suben 2 más. ¿Cuánto calza el conductor? Ahora sí. Muy bien. Excelente. Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia. ¿Qué pasó en el trayecto? Probablemente en el trayecto, sí, prestaron atención a los números, se concentraron en las sumas, ¿no es cierto? Porque yo les decía, suben 10, bajan 3, suben 7. A ver, entonces ustedes estaban haciendo cálculo ahí para ver qué número, y de pronto salgo con la pregunta que tenía que ver con el inicio. ¿Cuánto calza el conductor? Muy bien, calzo 42 porque soy yo, nos dice Miguel. Un aplauso para Miguel, muy bien, está atento. Miguel, Vanessa, Edith, segundo, genial. Eso es. Entonces, ahí está la prueba de cómo escuchamos y cómo nuestro cerebro empieza, ¿no? Empieza a sacar cálculos, se va por acá, se va por allá, pero en realidad no está entrenado para escuchar, está entrenado para responder, ¿sí? Bien, siguiente, por favor. Vamos entonces ya a esta última parte. Nos quedan unos minutitos y yo creo que sí le sacamos el jugo. Viene otro ejercicio. A ver, ¿dónde está el error de comunicación acá? ¿Qué dicen? Está la imagen, ¿no? Un señor mayor que parece pescador y dice, ya lo he conectado a la red, ¿ahora qué? Y tiene conectado pues un celular enchufado a su red de pescador. Ajá, exacto. Exacto, para él la red es su red de pesca. Entonces, ¿cuál es el consejo acá? A veces nos pasa porque, nuevamente, porque probablemente el chico le está diciendo conéctalo a la red, asumiendo que el señor sabe cuál es la red de la que está hablando. Pero eso está en su mente, no está en la mente del señor, no está en la mente del interlocutor. Entonces, en principio, tienes que fijarte muy bien quién es tu interlocutor, ¿no es cierto? ¿Qué tanto habla en el mismo lenguaje que tú? Y tercero, clic por favor, sé específico. Cuando te comuniques, cuando des una instrucción, cuando des un mensaje, cuando escribas un email, cuando mandes un WhatsApp, cuando estés coordinando algo, sé específico y da detalles. Porque esto nos pasa todo el tiempo. Asumimos que la otra persona, ay, ¿cómo no vas a ver? No te fíes, no asumas. Es mejor ser específico, no nos cuesta nada, nos cuesta de repente 20 segundos más escribir una línea más o unos cuantos elementos más y vamos a comunicarnos mejor. Exacto, no hay que dejar lugar a las interpretaciones porque las interpretaciones siempre van a ser en función al filtro que tiene la persona. Entonces, las preguntas que les sugiero para ser específicos, ¿qué? ¿Qué hay que hacer? ¿Para qué hay que hacerlo? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Dónde hay que hacer? ¿Cuándo? ¿Quién? En el caso de quién o con quién.
¿no es cierto? Con quién hay que hablar, con quién hay que coordinar, cuándo hay que hacer esto, dónde tengo que, cómo, dame algunos detalles, ¿no? ¿Para qué es importante? ¿Para qué es necesario? ¿Para qué es útil? ¿Para qué nos va a servir? ¿Para qué tenemos que hacer esto? ¿Y qué es lo que me estás pidiendo que haga? Entonces, dime, ve, conecta la red, el qué, ¿no? ¿Para qué? Para que el celular, ¿no? Pueda tener, no sé, internet, wifi, pero ve, conecta la red en dónde, ahí está, en el enchufe que está al costado de no sé dónde, ¿cierto? Entonces, ya de repente con eso nos evitamos esta malinterpretación. Sí, gracias, Miguel. El término urgente es un claro ejemplo, ¿no? Muchas veces, bueno, hay que tener cuidado también con ese urgente, porque puede ser urgente para mí, ¿no? Y a veces uno, justo hace poco leí un mensaje que decía que en las organizaciones o en los equipos donde todo es urgente, porque de verdad que cada vez que pregunto esto o cada vez que hacemos este taller de gestión del tiempo, ya me estoy yendo un poquito, puede ser solamente ese paréntesis, y todo pareciera urgente. Ya, ¿qué es urgente? Todo, me dicen Bárbara, porque esto lo pide el jefe, porque esto hay que atenderlo, porque esto hay que hacerlo, porque eso no puedes hacerlo después, porque todo es urgente. Entonces ahí estamos fallando en un tema de priorización, ¿sí? Y objetivos claros. Cuando todo es urgente, significa que no hay prioridades, que no hay objetivos claros. Pero ya ese es otro taller. Gracias, gracias por la intervención. Muy bien, siguiente, por favor. Un ejemplo más y nos vamos a unos tips finales. Ok, esto, ¿dónde está el error acá? ¿Dónde está el error? Podría ser que ella no especificó bien el mensaje. Sí, podría ser. Podría ser que le mandó un audio y en el audio no se escuchó bien y como no habían detalles, por ende, esta persona no entendió. Podría ser también un ruido físico y en el momento no lo escuchó o esta persona no leyó bien, porque también nos pasa eso, que no estamos acostumbrados a leer los mensajes completos, ¿no? ¿Cuántas veces nos mandan un aviso, una agenda, ¿no? Reunión tal día, a tal hora, en tal lugar, con tales personas, llevar no sé cuantitos, hacer esto. Y de repente tú solamente leíste reunión de tal, ¿no? En tal lugar y repreguntas, ¿y a qué hora es? Y ahí estaba en el mensaje, pero no lo leímos. ¿Verdad? Entonces, los errores pueden venir tanto por parte del emisor como por parte del receptor. A ti te puede tocar de cualquiera de los dos lados. Por ende, la recomendación es, clic por favor, valida. Valida tu mensaje con lo que entendió la otra persona. Si tú eres el emisor, esto está pensado en el emisor, ¿no? Si tú eres el emisor, quiere decir el que deja el mensaje, en este caso la mujer, que dice, te dije elegante, ¿no? Entonces asegúrate de saber si es que la otra persona entendió elegante y no elefante, ¿no? ¿Qué es lo que entendió? Entonces, si estás conversando, se lo puedes pedir. A ver, resúmeme por favor lo que te he pedido, ¿no? ¿En qué estamos quedando? Tomemos nota de repente una agenda, un email de confirmación, un mensajito de WhatsApp para recordarnos en qué estamos quedando. Entonces, valida el mensaje. Haz una pregunta que te permita saber si esta otra persona le quedó clarísimo, si no tiene ninguna pregunta. ¿Ok? Y en el caso de que tú seas el receptor del mensaje, también asegúrate de que lo que estás escuchando es realmente lo que te están diciendo o lo que estás entendiendo es realmente lo que te están diciendo. Por ambos lados hay que validar, hay que preguntar. Y eso me lleva a la siguiente diapositiva ya con algunos tips para ir cerrando este momento. Muy bien, el primero es observa y escucha con todos los sentidos, como ya les mencioné en algunas diapos atrás. Clic, por favor, Heidi, para que se vean todos los mensajes que están. Ajá. Cuando estés conversando con alguien, no interrumpas. Escucha.
porque así te vas a ir entrenando en aprender a escuchar. ¿Sí? Cuando estés conversando, ahora que ya has escuchado esta charla, entonces, cuando empieces a conversar con otras personas, yo sé, si no sabes escuchar, va a resultarte impaciente. Va, ya apura, 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 termina ya, ¿no? Ya sé lo que me estás diciendo, pero vamos, sé paciente. Dale ese regalo a la persona con la que estás conversando y escucha. Escucha todo lo que te quiere decir. Si es una persona dispersa, porque a veces sucede que hay algunas personas somos muy dispersas y empezamos hablando de una cosa, luego nos acordamos de otra, luego nos acordamos de otra, luego nos acordamos de otra, y cuando tú le hiciste una pregunta en la que te tenía que responder sí o no, ¡fiu! Te contó una historia larga. Allí puedes ayudar a la persona de pronto a direccionar la pregunta, a direccionar la conversación, ¿no? Pero en la medida de lo posible no interrumpas porque cuando tú interrumpes a la otra persona siente que no la estás escuchando, que no la dejas hablar, que no la escuchas, en resumen. Y eso le hace daño a una relación de cualquier tipo, ¿sí? Entonces, hay que evitar las interrupciones. Y si es una reunión, por ejemplo, de trabajo, hay que poner agenda y en la agenda ya está, ¿no? De lo que vamos a hablar hoy y todo lo demás pasa a una siguiente reunión o pasa a un siguiente momento. Así que nos enfocamos para evitar tener que interrumpir. ¿Qué más? No te quedes con las dudas. Pregunta. Pregunta, si tienes alguna duda, pregunta. Sobre todo a estas personas que a veces les cuesta, ¿no? Les cuesta preguntar. Ay, no, que vayan a pensar, que no entiendo, que vayan a pensar de mí, que soy tonto, que soy tonta porque no entiendo lo que están diciendo. Que vayan a pensar de mí que no sé. Eso ya pasó de moda, señores, señoritas, quienes estén acá. Ya pasó de moda, ¿ya? Es decir, no te quedes con las dudas. Ya preguntar ahora ya no es de tontos, es de genios, ¿sí? Porque justamente a partir de eso es que se generan las mejoras, es que se generan los aportes. Entonces, a veces por no preguntar, por el qué dirán, podemos estar sacrificando ideas poderosas, soluciones poderosas, o el darnos cuenta de cosas importantes de las que después nos podemos arrepentir. Así que no te quejes con las dudas, pregunta. ¿Sí? No asumas, ya lo habíamos visto de alguna manera, ¿no? No asumas, es que yo creí que tú lo ibas a hacer porque como tú ves estas cosas, como tú siempre te haces cargo de esto, entonces yo pensé que tú te ibas a encargar. Y al final no se encargó nadie, ¿no? Entonces, cuidado, cuidado con el asumir. Es mejor preguntar, es mejor ser específico y es mejor dejar las cosas en claro y validar. ¿Ok? Sintetiza, sintetiza. Cuando estás en una reunión, cuando estás en una conversación y hay que ser rápidos, breves, puntuales, entonces sintetiza, porque eso también evidencia el respeto que tú tienes por el tiempo de otros. Esas reuniones donde las cosas se podrían definir en 20 minutos y terminan siendo reuniones de 2 horas, que son una gran pérdida de tiempo, donde a veces entra gente o invitan a gente que no tiene nada que ver en las decisiones y esta gente sintió que fue una pérdida espantosa de tiempo. Entonces, hay que cuidar eso, ¿no? Y hay que, si tu reunión tiene una agenda para 20 minutos, respeta los 20 minutos y sintetiza, sintetiza la información, prioriza. Y céntrate en los hechos, ¿no? Sobre todo cuando surgen algún tipo de conflictos o malinterpretaciones, entonces céntrate en los hechos. Cuando quieres corregir, céntrate en los hechos, ¿no? En la situación, lo que sucedió, el comportamiento, la respuesta de la persona, lo que pudo hacer, lo que no hizo, lo que dijo. Céntrate en los hechos, en lugar de juzgar o decir, me parece que está mal lo que estás haciendo, ¿no? No, 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 esto, tú siempre te equivocas. Cuidado con eso. Cuidado con ese tipo de opiniones. Mejor hay que centrarnos en los hechos y decir, mira, usualmente cuando haces este proceso, ¿no? Haces esto en lugar de hacer esto otro. Te olvidas de escribir o de redactar este reporte y nosotros necesitamos este reporte por estas y estas razones. Céntrate en los hechos. ¿Ok? Clic, por favor. En resumen, ocúpate en entender qué necesita el otro, qué información es útil y relevante para el otro. Cuando quieras tener una conversación útil, cuando quieras dar un feedback, cuando quieras reunirte con otra área, cuando te reúnas con un cliente, ocúpate en entender qué necesita el otro.
Cuando alguien venga a buscarte, igual, ¿no? Necesito hablar contigo. Ok, ocúpate en entender qué necesita el otro antes de dar tu consejo, ¿sí? A veces las personas solamente necesitan ser escuchadas y no necesariamente necesitan un consejo. A veces las personas necesitan poder encontrar ese espacio, ¿no? Para soltar, para poder decir las cosas y encontrar en el trayecto alguna salida. Entonces, información útil y relevante. Esto llévenselo, útil y relevante. La información debe ser útil y relevante. Lo demás hace bulto. Útil y relevante. ¿Ya? Siguiente, por favor. Muy bien. Y últimos facilitadores. He tratado de resumir los tips vitales, digamos, que nos puedan nutrir en nuestro sistema de comunicación interpersonal. Y aquí también unos últimos, ¿no? Em, el primero dice, exprésate desde el yo. Es decir, tal vez no me he explicado bien. En lugar de decirle, ay, no se te entiende, ¿no? No se te entiende. Entonces, cuando tú dices esa expresión, estás trasladándole toda la responsabilidad a la otra persona, ¿no? Pero, cómo podríamos decirlo de manera más asertiva, más amable y desde el yo? Eh, Perdóname, pero la última parte no entendí muy bien a qué te estabas refiriendo, ¿no? Me quedé de repente en esta expresión y esta última parte no la estoy comprendiendo bien. O si yo soy la persona que está hablando, entonces, y te hacen una pregunta porque no me están entendiendo, entonces tal vez yo no me he explicado bien, ¿no? Entonces, permíteme volver a explicarlo, permíteme hacerme entender, ¿sí? Desde el yo. Es una fórmula más asertiva, más amable de decirlo. Contacto visual. Acuérdate que hay personas que necesitan sentir que son escuchadas con los ojos. Entonces, el contacto visual es importante. Hablen simple y en positivo. Hablen simple, ¿no? A veces nos la queremos dar de expertos y técnicos y lo único que hacemos es obstaculizar la comunicación. Entonces, tratemos de adecuar el mensaje a el público con el que estamos interactuando, a las personas con las que estamos hablando y hablemos en simple. A mí me encanta acá una expresión que tenía Steve Jobs y en relación a los empaques, ¿no? Entonces, en algún momento leí esa anécdota que les decía a sus diseñadores. El empaque, la envoltura, la caja, donde vaya nuestro equipo, nuestro iPhone, iPad, no sé, Mac, tiene que ser tan simple, tan sencillo de abrir que un niño de 5 años lo puede abrir rápidamente o lo puede usar rápidamente, ¿no? Por eso es que el sistema, digamos, de Apple es un sistema bastante amigable, ¿no? Y tiene mucha lógica de uso. Y los niños pues lo cogen y pla, 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 lo usan como si lo hubiesen usado toda su vida, ¿no? ¿Por qué? Porque son muy simples, son muy lógicos. Entonces, aprendamos a hacer también, a comunicarnos en un lenguaje mucho más simple. Las palabras mágicas, y son mágicas de toda la vida. Nos lo han enseñado desde chiquititos, pero parece que en el trayecto el ego a veces ha hecho que nos las olvidemos, ¿no? Que es el por favor y el gracias. Por ejemplo, en los correos electrónicos, ¿no? Se pierde mucho eso. A veces somos tan ágiles entre comillas, ¿no? Que los correos electrónicos son devueltos con un OK, OK, ¿no? FYI, ¿no? Entonces, cualquier sigla, cualquier abreviatura y ni un por favor, ¿no? Encárgate de esto. Gracias. No nos cuesta nada. Es más, grábalo por último en tu firma, ¿no? Y concentrémonos en estar presentes. Recordemos que la comunicación, más allá, sobre todo la comunicación interpersonal y que se expresa a través de nuestros mensajes de texto en todos los medios y canales que usemos, recordemos que somos seres emocionales, nuevamente, ¿no? Entonces, toda nuestra comunicación interpersonal fluye mejor cuando conectamos emocionalmente, pero cuando conectamos positivamente, ¿no? A nivel de emociones.
Muy bien, siguiente, por favor. Hasta acá yo llegué. No quiero cerrar esta presentación sin antes invitarlos a participar. Voy a aprovechar para hacer un cherry, le llamamos en el mundo del periodismo. En las próximas semanas vamos a estar lanzando el índice de felicidad y bienestar organizacional y vamos a estar invitando a todas las empresas, organizaciones, instituciones y trabajadores independientes, incluso que se quieran sumar, que quieran elevar su voz, porque este estudio nos va a permitir dar un primer paso para poder construir culturas organizacionales felices y poderosas. ¿Por qué felices y poderosas? Porque lo que buscamos es promover culturas de bienestar. En la medida, ya hemos visto, recuerdan que por ahí empecé, en la medida en la que tengamos entornos positivos, ¿sí? Donde prime el bienestar, la felicidad, si queremos verlo, de manera personal, la felicidad en el trabajo, la felicidad organizacional, entonces todo va a fluir mucho mejor. Va a fluir mejor la productividad, va a fluir mejor la comunicación, va a fluir mejor el rendimiento, la rentabilidad, incluso se van a disminuir los índices de ausentismo, de enfermedades probablemente, de achaques, de dolores, de conflictos, y se van a incrementar una serie de indicadores positivos para las organizaciones. Entonces, yo los invito a ser parte de este Index 2024 en las próximas semanas. ¿Cómo pueden acceder o cómo pueden ser parte de? Mandándonos un correo o visitando la página web de Contacto Corp o en cualquiera de mis redes sociales también me pueden solicitar información y bienvenidos todos. ¿Ok? Entonces, siguiente, por favor. Voy a esperar en el caso de que tuvieran algunas preguntas para ir cerrando esta presentación, pero no quisiera irme sin hacerles esta pregunta. ¿Te gustaría ser parte de un lugar más feliz? Entonces hagámoslo, porque nuestra primera responsabilidad es esta, ¿sí? Muy bien, entonces para mí ha sido un súper placer acompañarlos en este espacio. Espero que haya sido nutritivo, haya sido un espacio nutritivo, que los tips y las claves que he compartido con ustedes realmente les sean útiles y les sirvan para mejorar sobre todo estas relaciones personales por donde comienza nuestro entorno. Gracias, Segundo. Bienvenido. Entonces, si alguien Hola, tiene alguna Bárbara. pregunta. Muchas gracias. Súper interesante la ponencia. Por ahí vamos conversando en lo que, si alguien se anima a dejar alguna consulta. Quiero decirte que es súper interesante, muy interactivo. Nos has tenido ahí atentos todo el rato. Y de verdad que sí ha quedado muy clara la exposición. Así que te agradecemos un montón tu tiempo. Espero que los asistentes pues se lleven mucho lo que es la escucha activa, el realmente aplicar los tips que tú nos has venido explicando a lo largo de la exposición. Gracias. Gracias Heidi, gracias a todos los participantes por acompañarnos el día de hoy, por el interés en el tema, bienvenidos. Cualquier consulta adicional, cualquier taller adicional, cualquier tema nutritivo que fomente el liderazgo y las culturas felices, pues aquí estamos, ¿no? Bienvenidas, bienvenidos todos. Exacto. Hacia la consulta que están diciendo sobre el envío de las diapositivas, sí se les va a enviar por correo, entonces déjennos aquí su correíto para poder hacerlas llegar, por ahí si es que los que están interesados, ¿no? Y adicional ahí van a estar los datos de contacto de Bárbara para que las puedan también escribir, le puedan mandar un correíto, lo que necesiten. Yo sé que ahí quedamos también, o a nosotros nos escriben y les pasamos los datos de contacto de Bárbara. Listo, entonces están mandando los correos por acá. Listo, yo me pongo a disposición, Heidi, ¿no? Para cualquier consulta en el trayecto. Y bueno, si me permiten, espero que sí, si me permiten, a partir de estos correos también me gustaría compartirles la invitación para ser parte del Index en las próximas semanas, ¿no? Entonces ahí hacemos un intercambio.
Exacto, sí. Yo te voy a compartir la información también para que les hagas llegar a todos los asistentes. Entonces, por esa parte, vamos a estar súper en contacto. Listo, estamos en contacto entonces. Que tengan un lindo y extraordinario año. Sí. Así es. Muchas gracias, Bárbara, nuevamente. En nombre de la Sociedad Nacional de Industria, te agradecemos bastante tu participación. Esperamos verte en las próximas charlas, en los próximos webinars. A los asistentes también, estén atentos a nuestras comunicaciones, que estoy más que segura que van a haber más webinars como este. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.